superficie de transición y franja de pista. A continuación, mostraremos cómo realizar la franja de pista y la superficie limitadora de obstáculos en Google Earth. La franja de pista es aquella área en donde comienza el borde de la superficie de transición, que a continuación vamos a explicar. Nosotros poder crear este trabajo, tuvimos que meternos primero a Google Earth para poder crear todo esto. Lo que nosotros hicimos fue en la parte resaltada donde dice crear polígono, le dimos clic. Después hicimos a un lado la pestaña que te abre luego y empezamos a dibujar nuestra figura. Nosotros hicimos 4 figuritas unidas para crear un rectángulo sin el centro, o sea, con un hueco. Y después regresamos a la pestaña y nos fuimos a donde dice color, a ese apartado, y ya después solamente lo modificamos y listo, así creamos esto. Después colocamos el polígono del otro lado de la pista, con el fin de que se vayan formando los dos ejes de la pista. Asimismo, colocamos el último polígono para completar la superficie. Así damos por terminado la demostración de una franja de pista. A continuación, yo les voy a hablar sobre qué es la franja de pista. La franja de pista no es una superficie limitadora de obstáculos, sino más bien es una característica física, o sea, un área con la que deben contar las pistas de un aeródromo. Se debe comenzar determinando las dimensiones de la franja de la pista, ya que a partir de sus bordes se inicia la superficie de transición. La franja de pista es un rectángulo que enmarca y contiene la pista. La superficie de transición es una superficie inclinada cuyo límite superior está en la superficie horizontal interna, o sea, 45 metros sobre el terreno. El borde inferior está sobre el terreno. Como primer paso, seleccionamos la franja de pista para obtener sus medidas. Después, seleccionamos la opción Lines para crear el rectángulo. Como siguiente paso, aplicaremos color al rectángulo para distinguir las superficies. Seleccionamos la función Lines para realizar la elevación del polígono a 45 metros, conectando los 4 puntos de este rectángulo. Después elevamos el rectángulo con la opción Push-Pull para obtener nuestro rectángulo en tercera dimensión. Como siguiente paso, aplicaremos color a la superficie para con esto terminarla. Seleccionamos nuestro polígono ya terminado para colocarlo en el otro lado de la pista. Con la opción de borrador vamos a eliminar las aristas que no nos servirán para formar el polígono de la superficie de transición. Para colocar nuestra superficie ya terminada, damos clic en la opción de archivo. Después seleccionamos la opción de exportar en 3D Model. En donde dice tipo, seleccionamos el programa Google Earth. Por último, nos dirigimos al programa Google Earth y en la opción de buscar colocaremos la localización donde deseamos colocar la superficie ya terminada. Y es así como queda ejemplificada la superficie de transición en una pista. Yo les voy a hablar sobre las superficies de transición. Bueno, esta superficie es una superficie inclinada
cuyo límite superior está en la superficie horizontal interna, o sea, a 45 metros sobre el terreno. Su borde inferior está sobre el terreno. Su propósito es proporcionarnos un espacio libre de obstáculos a partir de la pista a la que da servicio en las direcciones de despegue y de aterrizaje. Y la pendiente de una superficie de transición se toma en el plano vertical perpendicular al eje de la pista de acuerdo a su categoría. Cómo realizarla en el Google Earth. Para comenzar, nosotros necesitamos descargar la aplicación de SketchUp directamente de nuestro servidor de preferencia. Como segundo paso, nosotros seleccionamos la opción de sencillo para comenzar a trabajar. De esta manera, nosotros podemos insertar un círculo con la ayuda de la barra de tareas, la cual pues necesitamos unas medidas de aproximadamente 2500 metros. Posterior a ello, ya que tengamos el radio de 2500 metros, recordemos que un área limitadora, o bueno, en general esta área, deberá estar a una altura de 45 metros. Después, con ayuda de la herramienta Mover, elevaremos la figura a una altura de 45 metros para que de esta manera podamos apreciar la elevación. Como un paso 4, nosotros necesitamos opacar la figura, es decir, quitarle el color sólido para poder ver a través de la figura. Después, en la barra de tarea abriremos un archivo en la cual iremos a la parte que dice geolocalización y nos dará acceso a un submenú en el que daremos clic en añadir localización. Después abriremos esta pequeña pantalla, ahí se seleccionará la región donde se trabajará, para que posteriormente, una vez seleccionada la región, solo seleccionemos la opción de importar. Una vez que tengamos esta figura, nos dirigimos a archivo y seleccionamos exportar, y en submenú modelo 3 posterior al programa pedirá guardar el documento. Por último, seleccionando esta opción guardar, podemos asignarle un nombre y un tipo de formato para seleccionar la ubicación. Para esto debemos asignar la opción de exportar, y una vez que se cierre la ventana aparecerá el lugar donde indicamos. Ya que tengamos esto, solo debemos esperar a que llegue la superficie seleccionada a Google Earth, y bueno, de esta manera sencilla podemos localizar una superficie horizontal interna en Google Earth. ¿Qué es una superficie horizontal interna? Este es un plano horizontal que podemos encontrar en los aeropuertos. Estos se establecen para restringir la altura máxima de la creación de nuevos obstáculos. ¿Cómo podemos determinar esta superficie en un aeropuerto? Para conocer las superficies limitadoras de obstáculos, en el paso número 3, nosotros debemos de conocer la clave de nuestro aeródromo. Estas claves se dividen en 4 números para saber la longitud de referencia del campo de un avión. El número 1 viene siendo de menos 800 metros. La clave número 2 implica de 800 metros a 1200 metros. La número 3 son de 1200 metros a 1800 metros. Y la última, que es la número 4, es de 1800 metros en adelante. Ahora, ya conociendo la medida de la longitud de nuestro aeródromo, nosotros podemos dividir la superficie horizontal ya poniéndole las medidas exactas. En este caso, la superficie limitadora de obstáculos consiste en un círculo de un radio de 4000 metros cuando hablamos de la clave 4 y 3. Cuando hablamos de la clave 2, es un radio de 2500 metros. Y 2000 metros cuando hablamos de la clave número 1. Esta superficie tiene el objetivo de proteger a las aeronaves dentro de un radio mínimo. Seleccionar el apartado de buscar y escribir la palabra círculo. Después deberás arrastrar la figura al centro del plano. Aquí puedes modificar sus dimensiones. Se repite el paso anterior, pero ahora las dimensiones del círculo deberán ser más grandes. Deberás ubicar el círculo más grande por encima del más pequeño.
Seleccionarás la opción de lápiz y tendrás que unir los puntos entre el círculo de arriba y el de abajo formando triángulos. Continuarás con este mismo proceso hasta completar la forma cónica. Como resultado final, tenemos la superficie limitadora cónica terminada. Lo que haremos ahora será trasladar nuestro diseño de SketchUp a Google Earth, para lo cual necesitaremos abrir nuestro archivo. Dentro de nuestro modelo nos iremos a la pestaña de Archivo. Luego aquí seleccionaremos la opción Geolocalización, seguido de Añadir localización. Se nos va a abrir esta pequeña pestaña. En esta barra de búsqueda vamos a escribir el lugar en donde queremos que esté situada nuestra figura. Luego vamos a hacer zoom para seleccionar el lugar exacto en donde queremos que esté situado nuestro modelo. Una vez que tengamos bien seleccionado nuestro lugar, hacemos clic en seleccionar región seguido de la opción importar. Nos va a aparecer un pequeño recuadro de la zona que seleccionamos en nuestro modelo de SketchUp. El siguiente paso será seleccionar nuevamente la opción archivo, pero en esta ocasión elegiremos la opción exportar, seguido de modelo 3D. Nos aparecerá la pestaña con las configuraciones para guardar nuestro archivo. Aquí podemos modificar el nombre y la ubicación dentro de nuestros archivos donde queremos que aparezca. Es importante guardar nuestro diseño con la extensión .kmz, ya que esto será lo que nos permita abrirlo en Google Earth. Ya que tenemos esto, lo único que nos queda es abrir nuestro archivo en Google Earth. De forma automática, en la aplicación de Google Earth nos va a mostrar nuestra superficie sobre el lugar donde lo pusimos, y de esta forma ya lo tenemos, nuestra superficie limitadora dentro de una pista. Pues yo les voy a hablar de lo que son las superficies cónicas. Bien, pues sabemos que las superficies están creadas y especificadas en el anexo 14 de la OASI. Estas pues se utilizan para evitar obstáculos en una pista, ya sean obstáculos tanto naturales como los creados por el hombre, elevaciones y todo ese tipo de cosas. Nosotros, al librarnos de estos obstáculos, es como obtenemos que una pendiente de aterrizaje sea segura. Entonces, una superficie cónica es una superficie de pendiente ascendente y hacia afuera que se extiende desde la periferia de la superficie horizontal interna. Esta tiene una pendiente de escala 1:20, o sea, ese 5%. Cuando hablamos de pendientes ascendentes, nos referimos a un despegue. Pendientes ascendentes, despegue, descendente, aterrizaje. Estas pues se encuentran especificadas en todas las cartas, o bien ya sea que el controlador de vuelo te las especifique. Y pues nos dice con cuántos de régimen debamos estar ascendiendo para ahora sí que no topar con ningún obstáculo. La pendiente se va a medir en un punto vertical perpendicular a la periferia de la superficie horizontal interna. Tenemos aquí nuestra pista y sabemos que la horizontal interna pues está a un nivel de 45 metros, ¿ok? Pues es sobre esta donde
va a estar situada nuestra superficie cónica, la cual se puede extender hasta 100 metros. Para esto se manejan 4 claves. Tenemos el aeródromo clave 1, el cual llega a los 35 metros, clave 2 llega a los 55 metros, clave 3 a los 75 metros y por último el aeródromo clave 4, que llega a los 100 metros, que es la máxima. Como límites de esta superficie vamos a tener dos tipos de borde. El borde interior, el cual es de longitud especificada, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de pista, y el borde superior está a una altura determinada de la superficie horizontal interna. Y pues bueno, ya para finalizar, esta superficie se establece como norma para pistas de vuelo visual, para aproximaciones de precisión y para aproximaciones que no son de precisión. Su misión principal pues básicamente viene siendo el proteger el espacio aéreo correspondiente al circuito visual previo al aterrizaje. Ahora vamos con la superficie de despegue. La superficie de despegue es un plano inclinado con pendiente de 2% de superficie trapezial y con bases perpendiculares al eje de la pista, cuya finalidad es la de proteger a las aeronaves durante el despegue. Para realizarla seguiremos los siguientes pasos. En el primer paso abrirás la pestaña de archivo y ahí encontrarás la opción Abrir geolocalización. Paso 2. Le das en Añadir localización y seleccionas la región donde diseñarás la superficie. Una vez obtenida, le das clic en Importar. Paso 3. Ya obtenida la geolocalización, en el programa comenzaremos a diseñar la superficie de ascenso en el despegue. 4. Nos vamos a la opción de líneas. Marcamos con una línea la separación del umbral a la superficie justo en el medio de la pista para marcar el punto medio. En el paso número 5, marcamos con una línea recta toda la longitud del borde interior. Paso 6. Con una línea marcamos la longitud total de la superficie. En el paso 7, una vez tenemos marcada la longitud de la superficie, en el término de esta dibujaremos una línea marcando la anchura final. Como paso 8, unimos los puntos de los extremos de las líneas anteriormente colocadas. Posteriormente, en el paso 9, con la opción Línea, marcaremos el punto medio del borde interior hacia el término de la primera sección. En el paso 10, con la opción Líneas, marcamos el final de la primera sección. Paso 11. Con la opción Borrador, borraremos la línea del medio que marca el eje para así poder darle altura a esa sección. En el paso 12, en la opción Empujar o tirar, seleccionaremos la segunda sección de la figura. En el paso número 13, una vez seleccionada la segunda sección, le daremos la altura final. Paso 14. Con la opción de líneas trazaremos la pendiente de la longitud del borde interior hacia la altura final. Paso número 15. Con la opción Borrador eliminaremos los lados sobrantes. En el paso 16, nos vamos al otro lado de la pista y con la opción Líneas unimos el borde interior con la altura. En el paso 17, con la opción Líneas, seleccionaremos el punto final de la separación de las secciones y las uniremos con la arista de la línea del otro lado. En el punto número 18, primero seleccionamos la opción Pintar. Seleccionamos el color y pintamos. Finalmente, en el paso 19 es donde obtuvimos la superficie de despegue.
limitadoras de obstáculos. Superficie de despegue. Es muy común que en ocasiones podamos confundir la superficie de despegue con la superficie de aproximación, pero son distintas aunque pertenecen en un mismo grupo, ya que se pueden confundir porque la anchura del inicio y la del final son similares, pero son diferentes en cuanto a su longitud. La superficie de despegue tiene una longitud de 4080 metros y la superficie de aproximación tiene una longitud de 10.920 metros. La anchura inicial de la superficie de despegue mide 180 metros, a su equivalencia en pies 590 pies y una anchura final de 1200 metros. La superficie de despegue se encuentra en un plano inclinado con una superficie del 2% de la superficie trapezial, con bases perpendiculares al eje de la pista. Esta se va a dividir en base mayor y base menor. Base menor, con una longitud de 180 metros, su equivalencia a 590 pies. Esta es para la categoría A, B y C. 80 metros con su equivalencia a 265 pies. Esta sirve para la categoría D. La de 60 metros es para la categoría A, B y C. 30 metros es para la categoría D. Y la base mayor mide 1200 metros categoría A, B y C. 580 metros para la categoría D. A una distancia de 15.000 metros para la categoría A, B y C. 2.500 metros para la categoría D. Esta superficie de despegue es cuando el avión se empieza a despegar del área de la pista para así poder emprender su vuelo, y la que sigue es la superficie de aproximación. La superficie de despegue se encuentra separada a 60 metros de la pista. A continuación vamos a explicar el tutorial que se llevó a cabo para hacer la superficie de aproximación, en la cual inicialmente se utilizó el programa SketchUp para finalmente plasmarlo en Google Earth. Asimismo vamos a mencionar paso a paso de cómo fue creada la figura y el tutorial de cómo insertar esta figura en el programa Google Earth, mostrando finalmente cómo queda la superficie de aproximación. Acompáñame a verlo. ¿Qué es la superficie de aproximación? Bueno, es un plano inclinado y combinación de planos anteriores al umbral de pista. Es aquella que define el espacio aéreo que debería de mantenerse libre de obstáculos para proteger a los aviones en la fase final de la maniobra de aproximación en el aterrizaje. Primero que nada, descargaremos el programa SketchUp. Este nos permitirá realizar figuras en 3D. Una vez con el programa activo, trazaremos una línea de 300 metros de longitud para empezar a trabajar en esta aplicación. Después de trazar nuestra línea, le daremos forma como se muestra en la imagen, para así ir desarrollando la superficie de aproximación. En esta parte le damos forma a la primera sección del área, con una altura de 60 metros y un ángulo del 2%. Luego trazamos la segunda sección con un largo de 3.600 metros y una altura de 150 metros, y con un ángulo de 2.5%. Finalizamos con la tercera sección, la cual cuenta con 8.400 metros de largo, manteniendo una altura de 150 metros. Finalizando la superficie, podemos cambiar el color de cada sección, así como el nivel de transparencia. Luego de que ya tenemos nuestra área dibujada, nos vamos al siguiente paso, que es la localización. Entonces, en este paso exportamos la superficie a Google Earth, para lo cual haremos lo siguiente. Añadimos la localización del lugar en donde quedará nuestra superficie. Como se muestran en las imágenes, es como va a quedar nuestra superficie, como quedan las tres secciones en la superficie terminada. De acuerdo a la actividad que ya teníamos programada,
sobre superficies limitadoras de obstáculos, yo voy a hablar un poco acerca de lo que es el área de aproximación. Primero que nada, esta área nos va a servir para dar seguridad a las aeronaves a la hora de aterrizar. Su finalidad es reducir al máximo el riesgo a la hora de que se llevan a cabo las operaciones aéreas. Esta superficie limitadora de obstáculos, que ya la mencionamos, la acabo de mencionar ahorita, se va a dividir en 3 secciones. La primera sección, que tiene una separación del umbral de 60 metros, va a tener una longitud de 3000 metros. La segunda sección son 3600 metros de longitud. Para la tercera sección tenemos 8400 metros de longitud. También nos marca que en la primera sección va a tener una inclinación del 2%. Para la segunda sección nos da 2.5%. Para la primera sección de nuestra superficie de aproximación tenemos un ancho de 60 metros. Para la segunda sección son 150 metros de ancho, dando esto como resultado final de nuestra superficie 5.800 metros de ancho únicamente, y de largo, sumando todo, son 15.000 metros de longitud. I wish to stop.